obsesión. Y de obsesión hasta la obsesión fatal. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, no hay trácalas, no hay tranzas, no hay nada de nada, más que el hecho de que aprender medicina puede ser benéfico para ti. Y me da mucho gusto que en su momento tomen como referencia este programa para recomendar médicos o recomendar especialistas y que también en su momento tengan algunos estudios y no sepan bien hacia dónde dirigirse, van al consultorio, es muy fácil revisarlos, verlos, ¿sabes qué? Esto va por aquí, vete para allá, hazte este estudio. Y bueno, pues a mí eso me da mucho gusto que tomen como referencia este programa para poder tomar decisiones sanas. Eso es lo más importante. Aquí no te voy a vender una pócima maravillosa, ni una pastilla que hace milagros, ni nada de eso. Lo que te vendo es la idea de que saber medicina es benéfico para ti en la toma de decisiones. La medicina en la actualidad es una toma de decisiones. A veces no tenemos muchas opciones médicas, por eso es tan importante la decisión más correcta. Y el conocimiento adecuado y profundo del tema es lo que te da esa sabiduría para poder tomar una sana decisión. Hoy este programa se llena ahora sí que de gala, Chihuahua, con mi buen amigo el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, con este tema tan interesante que es manía y obsesión. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Gil, nuevamente por esta oportunidad y vamos a platicar un poco de este tipo de alteraciones que ya tendremos oportunidad de extendernos, Gil. A ver, quiero tu opinión como habitante del planeta Tierra, como ciudadano de esta hermosa perla tapatía. Ya cómo te cayó el frillito, ¿eh? Ya como que abrieron el refri hace unos 4 o 5 días y... Mira, ni quejarnos, a final de cuentas son fenómenos climáticos, no estamos acostumbrados aquí en la ciudad al habituarnos a un clima cálido, templado, un clima agradable que en muchos de otros lugares pues lo envidian. Pero pues, así van a estar las cosas. Yo creo que en adelante estos cambios hay que tolerarlos, adaptarlos, disfrutarlos, ¿sí? Tratar de en la medida de nuestras posibilidades cuidarnos. ¿Por qué? Porque esto es a pretexto de tener otro tipo de alteraciones e infecciones. Ya ves que yo creo que sí te diste cuenta que en este invierno hubo muchos procesos infecciosos de tipo influenza, no de la que nos puso parados de pestañas, pero sí, esto es un asunto en el que tenemos que estar solamente cuidándonos un poco más para disfrutarlo. A final de cuentas, esto es un periodo, se va a terminar, va a entrar la primavera y va a venir la etapa de calor y entonces también vamos a estar un poquito más complicados con esta ciudad llena de tráfico y de obras. ¿De tráfico? Ay, no. No, casi no, ¿verdad? Casi no. Creo que lo aluciné. Sí. Decía un amigo, no entiendo, hacen un tremendo paso a desnivel en periférico y creo que alcalde, para salir en un semáforo y pararte otra vez ahí. Le digo, bueno, pues ¿en qué país crees que vives? Pues sí. O sea, vivimos en un país que está pobre, o sea, México es un país pobre y tenemos un presupuesto muy limitado porque pues no ganamos mucho y lo poco que ganamos se lo roban los políticos. Le digo, y lo poquito que queda, pues alcanzan a hacer un puente. Pero además, curioso, ahí está lo paradójico de esto, todo el mundo tiene carro. Todo el mundo tenemos carro. Entonces, a ver, como que no. Entonces, no hay infraestructura. Fíjense bien, queridos radioescuchas, en ninguna parte del mundo no hay. Estamos equivocando el camino. No es tener carros la solución para movilizarnos y todas las ciudades de todo el mundo tienen el problema del tráfico. No crean ustedes que por irse a Londres allá no hay. No, vieran el trafical que se arma. Y lo que están haciendo, pues es hacer como guetos. Por ejemplo, Chile, en Santiago de Chile ya lo están haciendo. Hacen lectores electrónicos en los perímetros de, por ejemplo, el centro de la ciudad.
Agarran 20 kilómetros a la redonda del centro de la ciudad y ponen detectores de carros. Pues sí. Y tienes que pagar una cuota extra por entrar ahí. Y si tú entras y no pagaste cuota, es un multonón del tamaño del mundo. Entonces, zonas exclusivas en donde pagas para tener derecho a entrar. ¿Por qué? Porque somos muchos. Y bueno, esto viene al caso, o viene al tema, porque precisamente dentro del campo de la psiquiatría, pues imagínense cuántos no se destapan, cuántos no sacan sus obsesiones, sus manías, sus frustraciones, sus corajes, sus rabietas, precisamente manejando. Así es. ¿Cierto o no? Sí, 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 claro que sí, definitivamente. Mira, es curioso, comenzamos por aclararles a los radioescuchas lo que no son las manías. Yo creo que ya se dieron cuenta del tema, manías en plural, manías, y yo diría o obsesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo toman como equivalente, no confundir con el proceso de manía en singular que tiene que ver con el síndrome característico del trastorno bipolar, que es un estado de euforia, de furor, de estar con una alegría intensa, pero inestable y que puede pasar en cualquier momento a irritabilidad, inclusive de generar un estado psicótico. En trastorno bipolar, que ya hemos tenido oportunidad de platicar, sí, se da el síndrome maníaco, lo que es la manía como tal. El término que coloquialmente se utiliza es manías u obsesiones. ¿Qué les parece? Qué interesante. Pues este es nuestro tema del día de hoy con un gran invitado, el doctor Ricardo Virgen. Aprovechenlo, tremendo especialista, psiquiatra. Vámonos nosotros a un vistorizazo a nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883 y tenemos una línea abierta de WhatsApp 333-822-3208 o a través de la red, ahí ya está Liz. Dice, buenos días, doctor, con mucho respeto, qué guapo se ve, doctor, ese color le queda muy bien. Azul, no, imagínate donde trajera el rojo, no, que también queda muy bien. Vámonos al bisturizazo. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Recuerden ustedes nuestras líneas telefónicas si tienes algún detalle, algo que comentar, 3122-1190, 3647-1883. Tenemos nuestro chat abierto, ahí también ya ingresó Liz, es la que nos está saludando desde, creo que Liz desde dónde, desde Baltimore. Allá, qué padre, bueno, con el frillito ahorita que, a ver si ya cierran el refri arriba, ¿no? Porque luego llega hasta acá abajo, ¿eh? Así, Liz, diles que ya lo cierren. Aide, que bueno, tan linda gente. Aide dice, buen día, mi doctor, chef y atleta favorito del mundo mundial. Buen día, saludos a su invitado y a todos. Ah, en Utah está Liz. Ah, pues no cantas mal las rancheras en el frío, igual, ¿eh? O sea, yo creo que hasta peor, ¿no? Es un frillazazazo terrible, tremendo. Bueno, pues qué bueno que nos escuchan desde tantos lugares y vamos con este tema, manía, manías y obsesión. Y obsesiones. Mira, Gil, tanto manías como obsesiones tenemos que, ya vimos que no es, ¿sí? Es para que no tengan esa confusión porque luego lo escuchan en otro momento y en otro contexto. Las obsesiones, como producto de nuestro pensamiento, se describen o se entienden como un pensamiento insistente, repetitivo, un pensamiento que gira en torno solamente a un tema que le genera preocupación a la persona, que le genere y le significa un problema el cual tiene que resolver, ¿sí? Pero a veces los pacientes nos preguntan, ¿pero de dónde vienen, doctor? ¿Cómo se genera esto? ¿Por qué hay personas que sí lo tienen? ¿Por qué hay personas que no lo tienen? El ámbito aunque es muy complicado hablar de la normalidad, en un ámbito funcional, todos los seres humanos en general tenemos pensamientos en algún momento obsesivos. Significa que, si bien son insistentes, si bien son persistentes, depende de la motivación y del significado, de la significancia y de la importancia que tenga para el individuo ese pensamiento. Y obviamente esto genera una motivación para estar alrededor de él, analizándolo, reflexionándolo. ¿Con qué fin? Regularmente es con el fin de concretarlo.
porque si solamente lo piensas y lo dejas en el limbo, en el aire, pues parecería así como una ensoñación, ¿no? Ajá. Pero un pensamiento tiene la manifestación de o el lenguaje o la praxis, es decir, llevarlo a la realidad, concretarlo y seguir con otro. Requiere una motivación. El problema es que las motivaciones pueden ser o en base al estrés o en base a los satisfactores o al placer o displacer que te puede dar. Displacer, es decir, una incomodidad que te dé algo, es para evitarlo. Ese es un proceso de motivación. El placer es para conseguirlo. Y entonces ese tipo de motivación hace que tengas el pensamiento fijo. Por eso a veces se les dice a los pacientes con sus niños o con sus jóvenes que utilizan este término muy curioso que es la flojera, que para nosotros no existe, es una falta de motivación. Entonces, cuando la persona tiene una motivación y la hace consciente, tiene un proceso insistente en el pensamiento que lo lleva a que lo logre. Si esto no se logra por alguna razón, la persona puede insistir, entonces empieza a coquetearse con el término de obsesión, pero con un término de significado positivo. Hay expresiones de la gente que te dice, es que este muchacho está obsesionado con el deporte, o está obsesionado con la música. Sí, significa que está muy motivado con esa situación, que lo tiene todo el día en la mente, pero lo está logrando, está construyendo algo, tal vez a mediano o largo plazo. Eso es algo positivo. Tiene que ver con las estructuras de personalidad, que alguna vez lo tocamos, y son estructuras de personalidad rígidas, obsesivas, ansiosas. Significa que la persona, desde chico, por una cuestión de herencia, es muy propenso a tomar, a asir con ese pensamientos de una manera muy rígida, muy sólida, y este tipo de rasgos obsesivos son muy buenos para los trabajos, para las tareas, para los actos y las órdenes en algún momento de la vida. Estas personas tienden a ser disciplinadas, tienden a ser muy rectas en las cosas, tienden a ser concretas en las situaciones, directas, resolutivas. Son buenas características de una persona. El problema es que si las mezclas con las emociones y con la cantidad inadecuada de emociones, porque este tipo de personas en un momento dado manejan mal el estrés, se presionan demasiado. ¿Por qué? Porque de repente recargan demasiada la importancia de un objetivo, y si no lo logran, al tener poca tolerancia a la frustración, esto los hace sentir devastados. Y entonces esta obsesión mezclada con una frustración inadecuada se vuelve un problema en sí. Y entonces ya no importa que en algún momento lo logren, importa que el funcionamiento se da de una manera tensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una herramienta, y más que una herramienta, es como un mecanismo que quedó a tensión, el proceso obsesivo. Cuando en otra persona que no tiene esta estructura rígida, puede ser más tolerable ante situaciones que no resulten y que le producen frustración, se calma, busca otras alternativas, y si la motivación es suficiente, lo logra, ¿sí? En las personas más rígidas, que es cuando dice la gente que se les cierra el mundo, buscan una o dos alternativas, y si no son esas, no lo logra, se frustra y se le cae el mundo. Y entonces empiezan a sufrirlo, y solamente empiezan a estar con un dejo de necedad a buscar la única alternativa, aunque estén topando en pared. Eso ya en una situación psicopatológica se vuelve lo que nosotros y lo que la gente conoce como algo obsesivo, una idea o pensamiento persistente que a la persona le genera estrés, que a la persona le genera displacer. En ese momento la persona empieza a tener complicaciones porque exponencialmente se incrementa el estrés, se bloquea, se cierra, no encuentra alternativas, y lógicamente la ansiedad es la que gana. ¿Por qué les llaman manías? Bueno, las manías como tal, la palabra manía se refiere a locura, a furor, ¿sí? Ajá. Y entonces la correlacionan con las obsesiones porque tiene que ver con las motivaciones y también con los rituales. ¿Qué son los rituales? Todos los actos repetitivos inconscientes que todo ser humano tiene en su vida cotidiana.
rituales como bañarse, como inclusive conducir un auto, que no tendría que ser algo tan inconsciente, pero lo hacemos automático en muchas de las ocasiones. Muchas de nuestras actividades laborales también en la familia, comer, cocinar, ir al baño, tener relaciones sexuales, descansar, o sea, tomar los ciclos de vacaciones. Ese tipo de ritmos, ¿sí? Están rodeados de rituales. Los rituales son acciones repetitivas que al ser humano le dan la sensación de control. ¿Por qué? Porque si tú logras dejar en un automatismo una acción y sabes que funciona como cuando uno maneja, uno no ve si es estándar el carro, el clutch, te estampas. Ya lo Entonces, estás viendo. En ese automatismo puedes dirigir la atención a otra situación. Y entonces en ese momento puedes hacer más cosas dejando en el automatismo esa garantía de que lo vas a hacer bien. Ahí se dan los rituales. El problema es que a veces hay rituales inadecuados, es decir, la instrucción es inadecuada y entonces los resultados se van acumulando porque son inadecuados. Un ritual inadecuado. Comer de manera apresurada. Iba a decir compulsiva porque ahorita vamos a hablar de las compulsiones. Apresurada. Es decir, casi en el término de tragar. Sin masticar siquiera. Y fíjate bien, le mezclo otra porque también se dan los rituales. Y ver la tele al mismo tiempo. Entonces, ni atiendes la comida, no haces, y eso lo sabes tú de sobra, no hay un proceso de buena digestión, estás atendiendo otra cosa y dejas en un automatismo burdo una situación que te va a generar problemas, que ya sabemos cuáles son. Ese tipo de rituales son inadecuados. Hay muchos rituales así, que son la estructura, la base de este tipo de manías o de hábitos que en ocasiones al acumularse nos provocan problemas. Un grado mayor son las obsesiones. ¿Por qué? Porque ya solamente se circunscriben en una situación importante para la persona, pero que lo deja estancado. Pueden ser obsesiones celotípicas, o sea, de carácter amoroso, pueden ser obsesiones laborales, de carácter persecutorio, porque el jefe le trae, ¿cómo dicen? Tirria o mal ojo. Entonces, ese tipo de situaciones disfunciona a la persona. Lo que es importante es separar, porque luego se toma como algo positivo. Sí, por eso, pero dicen, no, es que, no, de que se obsesiona hasta que termina, o sea, es bien persistente y termina, pero ¿dónde se convierte en patología? De acuerdo a la Vox Populi? También nos están preguntando, el ser nervioso en cierto grado, o sea, como querer todo rápido, pero de ya, ¿eso es tener una manía? La ansiedad y después caer en depresión porque no se logra, ¿puede ser un signo de manía? Vámonos al bistorizazo, regresamos. 31 22 11 90 36 47 18 83. No estás conmigo, eres mi Si quieres una consulta con el Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate a su consultorio 3616-6010. Una señal nos une. XEBBB. En el 1040 de amplitud modulada, escuchas Radio Mujer, con 10.000 watts de potencia, desde Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Porque el sexto sentido es estar alerta, mujer. Sabemos que tu prioridad es ser responsable, pero ten cuidado si trabajas demasiadas horas semanales, porque podrías lamentarte en el futuro. Nadie llega a su lecho de muerte y dice, Dios, desearía haber pasado más tiempo trabajando. Sacrificarte en el... A las 2 de la tarde, siempre tenemos algo que platicar y aprender. Información de salud, belleza, moda, desarrollo humano, nutrición, tecnología, fitness y todos los temas que como sociedad nos interesan, te los ofrecemos en una revista radiofónica pensada en ti. Magazine 1040. Soy Gloria Frías y te espero de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 1040 de AM, Radio Mujer. Para que un ser humano se realice en todos los aspectos de su vida, necesita tener equilibrio y cubrir necesidades básicas. En la importancia de la relación entre mente y cuerpo, busca equilibrar la causa de los problemas que te afectan. Escucha Tu vida en balance. Tu vida en balance, lunes a viernes, 5 de la tarde, 1040 AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Porque hablamos el mismo idioma y estamos en la misma frecuencia,
Radio Mujer, la primera emisora para la mujer en el cuadrante de Guadalajara, lleva su programación a la mujer hispana. Desde el 2008, Grupo Promomedios Radio transmite la señal de Radio Mujer vía satélite como Radio Mujer Internacional. Las 24 horas del día y todo el año, tenemos presencia en Estados Unidos a través de uno de los canales de audio de la cadena Cable Radio Network, siendo el único canal en español en los canales de audio de los sistemas de televisión por cable, con programación para el público de habla hispana en los Estados Unidos. Así llegamos por la cadena CRN a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana: California, Nevada, Arizona, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Washington y Florida. La señal de Radio Mujer Internacional también se escucha en la ciudad de Austin, Texas, a través de 2 frecuencias radiofónicas, 1530 AM y 95.1 de FM, siendo esta última la primera estación en español de FM en Estados Unidos dedicada a la mujer. Radio Mujer Internacional, una compañía, una guía, una radio hablada para la mujer hispana. Porque el sexto sentido es estar alerta, mujer. Las ventajas que proporciona la leche materna al niño son varias. Les da las defensas necesarias para protegerlos de las infecciones respiratorias, intestinales y estomacales. Proporciona los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del pequeño. No necesita preparación, siempre está disponible y a temperatura ideal. Es de fácil digestión y no causa alergias. Estrecha los lazos de afecto entre madre e hijo y es un ahorro, pues no necesitas comprarla. Alerta, mujer. Los secretos de la cocina los tenemos aquí. Descubre el arte culinario, prepara ricas recetas fáciles y nutritivas y conoce los mejores lugares gastronómicos. Acompáñame a conocer cada día los secretos de la cocina. Soy Leti de Huerta, conductora de tu programa De la Canasta a tu Mesa. Escúchame de lunes a viernes a las 11 de la mañana por el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Porque el sexto sentido es estar alerta, mujer. ¿Sabes cómo comportarte en el teatro? Primero, llega temprano al lugar para ocupar tu asiento, sin interrumpir. Usa ropa casual. No es necesario vestirse para la ocasión. Eso es para los actores. No lleves sombreros ni peinados muy altos que obstruyan la vista. ¡Obsesión! Mientras no sea la obsesión de no cambiarte los calzones, todo debe de estar bien, porque luego terminas con un sello. Bueno, hay gente que se obsesiona con no bañarse, que dicen, me conservo en mi jugo. Ajá. Oye, la otra vez la cáscara. Pasó. Fíjate, te voy a platicar. Me levanto a las 5, a las 5:30 voy saliendo de mi rancho, llego al spinning a las 6, entonces cuando termina la clase de las 7, ahí tengo que tomar una decisión muy importante. Me meto a bañar, echo la mocha para ya venir arregladito aquí, o me sigo con la bici, otros 30 minutos más de spinning, para alcanzar más de 500 calorías consumidas, pero por la cena que me eché, ya ves que estoy bien gordo, y entonces... Bueno, resulta que dije, no, mejor le sigo con el spinning, me vengo en mi jugo, doy el programa y me regreso, termino mi rutina y me baño y ya me voy a mis actividades, ¿sí? Tenía cirugía, entonces yo dejé 2 horas, 1 hora de cirugía extra, dije, me baño a gusto, rico. Pues ándale que se me puso mal un paciente y entonces que me hablan, doctor, pues que me siento muy mal, pues vete al hospital y pues terminó en cirugía. Entonces ahí operando en mi jugo y luego ya me fui con el que tenía programado y luego me fui con eran 2 pacientes. Entonces ese día pues operé en mi jugo y a las 6:30 quedé de pasar por mi hija para ir al cine y pues ya no alcanzaba, eran las 6. Dije, no es posible y yo en mi jugo. Me hice como los franceses de la antigüedad. Sí, se vale. Que todavía hoy lo hacen. Te bañas luego el perfume. a perfumarte. No, y cubres todo.
pero hay quienes sí lo agarran como obsesión, o sea, no bañarse rutina, pues y estar todo el día en su jugo, que porque así se conservan. Bueno, pues hoy con mi buen amigo el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, hablando, separando y desglosando los términos manía, manías, obsesión, separándolos de la enfermedad. Porque yo, por ejemplo, puedo decirte que yo hasta me describo así. En mi trabajo como cirujano soy obsesivo compulsivo, en donde todo tiene que estar perfecto porque no le puedo poner un cierre en la panza al paciente por si algo me quedó mal. Entonces te vuelves así como obsesivo en que todos los puntos tienen que estar bien cubiertos. Fíjate, esta situación es un buen ejemplo. Esta situación no es psicopatológica, es funcional. Tener una estructura no solamente como la que tú puedes tener o cualquiera de nosotros puede tener y que lógicamente define la actividad que tengamos o la profesión que elijamos. ¿Por qué? Porque debemos de conservar, mantener y reunir ciertos requisitos para tener un perfil y funcionar bien. Me dices tú, en la cirugía, ¿debo de tener una estructura rígida, ordenada, obsesiva? Sí. ¿Por qué? Porque un pensamiento así estructurado es muy difícil que se le vaya algún detalle. Los deben de tener todos claros para, válgame la expresión, ¿verdad? Para enrutar, es decir, para planificar una ruta en donde no haya sorpresas. Y en una cirugía, por ejemplo, pues obviamente no nos podemos dar el lujo de tener sorpresas, ¿verdad? Cuando es una situación programada, tenemos que minimizar los riesgos. Las personas con estructuras así, no les gusta correr tantos riesgos, ¿sí? No les gustan las sorpresas. Pero cuando tú empleas a alguien con esas características de personalidad en un trabajo en donde funcione bien eso, es maravilloso porque hacen bien su trabajo, ¿sí? No es que el orden sea malo, es que si en toda tu vida, en todo tu día, tratas de meter de forma rígida, en orden, todas las cosas que te suceden internas o externas, es ahí donde puede haber un problema. ¿Por qué? Porque debe de haber en nuestro funcionamiento una parte espontánea y de adaptación que debe de evaluar el entorno en ese momento para poder moverse de alguna manera y ser más flexibles y poder resolver a veces las cosas sin planear. Como les digo a los pacientes, hay momentos para todo, hay tiempos para cada cosa. Y sí hay momentos en los que debes de ser ordenado, debes de ser inclusive obsesivo. Una historia romántica en donde tienes que insistir con la persona que amas. Si no se te va así, de forma, si te quedas de forma pasiva, se te va. Sí. Una carrera. Debes de seguir insistiendo a que te rechacen 2 o 3 veces si sabes que te agrada. Eso es lo que les comenté al principio de la motivación. Lo que dice el radioescucha antes de que te fueras al corte, es que soy nervioso, padezco mucho de esta ansiedad. La ansiedad como tal se confunde mucho con motivación. Hay gente que se pone ansiosa con su trabajo y es la ansiedad la que la presiona. Pero entiendan una cosa, hagan la imagen de una carreta en donde ustedes van a poner el estrés o en este caso la ansiedad detrás de la carreta para empujarla. Eso es una situación de presión, de empujar. Eso cansa mucho. Es muy difícil conducir una carreta así. Por eso, de antaño, las carretas se jalaban. Ajá. No ponían a los bueyes ni a los caballos atrás, los ponían adelante. ¿Por qué? Porque es ineficiente empujar. Tarde o temprano dañas la carreta, no tienes facilidad para dirigir. Ese es algo mecánico, es algo físico y es algo por sentido común. En las situaciones emocionales y mentales tenemos esta situación. El estrés, muchas de las veces nuestro estrés hace que nos empuje todos los días a hacer las cosas. El estrés del trabajo por las deudas, el estrés de la casa por la obligación con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a los bueyes, válgame la expresión, detrás de la carreta. Terminamos cansados, cuando debemos de encontrar más bien el estímulo, lo que nos debe de motivar, esa motivación ponerla adelante, esa que nos jale, que nos dirija y que nos haga disfrutar el camino, las metas que queremos. Cuando tenemos un proceso obsesivo, regularmente tenemos la carreta con los bueyes atrás. ¿Por qué? Porque tenemos mucho estrés que nos empuja. Si logramos tener un balance, ¿cómo un balance? Lo acabas de decir con un ejemplo personal. Nuestra profesión tiene un
un proceso, un porcentaje de presión, porque tenemos una obligación, una responsabilidad, pero lo balanceamos y claro que lo toleramos porque luego nos dicen los pacientes, ¿cómo ustedes aguantan? No, porque nos gusta, porque tenemos el otro motorcito adelante. Y si bien hay que saber cuidarlo y balancearlo, siempre hay que vigilar que la motivación se dé y que no predomine la presión que va detrás del proyecto que tenemos para que podamos llegar a buen término a esa meta. Tenemos compañeros que por presión sacan la atención de los pacientes y terminan así, literalmente quemándose. Acuérdate que ya habíamos comentado lo del burnout, quemándose, y al final es un lastre lo que llevan y no lo disfrutan y el lastre se vuelve la vida misma. Lo que tiene el radioescucha, lo que padece, es muy difícil saber qué tipo de diagnóstico pueda tener, pero no confundir con una motivación el hecho del estrés. Si tiene problemas de ansiedad, pues lógicamente se le va a hacer pesada su vida y va a tender mucho este tipo de personas a tener estructuras obsesivas, pero no funcionales. Las obsesiones tienen que tener un proyecto, tienen que tener un inicio y tienen que tener un final si se quiere hablar de funcionalidad. Cuando se estancan en sí mismas se vuelve patológico, es decir, cuando no te llevan a nada y te hacen perder el tiempo. Es decir, pueden pasar horas, días, semanas o años enclaustrado en la misma situación, en el mismo pensamiento, en una actividad que no te saca de ahí. Es que voy a ahorrar para poner mi taller mecánico, pero llevan 10 años y nunca lo concretan y no trabajan. Es una situación obsesiva disfuncional. Claro. El problema, la gente lo identifica y lo sufre. Y entonces empiezan a tener sintomatología depresiva por sentirse menospreciados, inútiles y demás. Este tipo de obsesiones son las que debemos de cuidar porque muchas de las veces es el preámbulo de muchos de los padecimientos que atendemos. Pero tiene que ver con la personalidad. Todos en general tenemos manías u obsesiones, ese tipo de actividades personales propias con nuestra huella que repetimos para sentir y percibir que nuestra vida tiene cierto orden. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el precio de ser gentes pensantes, porque tenemos que pagar el precio de sustraernos y vernos ordenados en este mundo. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo sientes que con este orden establecido, pues ahora sí toda tu vida camina sobre ruedas y dices, así debe de ser? Así es. Qué increíble, qué sensación. Bueno, pues vámonos al bisturizazo, regresamos 3122 1190 3647 1883. Aide ya nos hace esta pregunta. Cuando tenemos un proceso obsesivo, ¿tenemos que medicarnos forzosamente o lo podemos hacer con alguna terapia que no sea medicamentos? ¿Cómo cambias esas patologías infuncionales? Vámonos al bisturizazo, regresamos. Conmigo eres mi obsesión, quieto, rabioso. Ya estamos aquí de regreso. A ver, preguntas. Carmen García, la depresión y el insomnio, ¿quién lo atiende? ¿El psiquiatra o el neurólogo? El psiquiatra. El psiquiatra. Aprovechamos, danos tu teléfono. Sí, 33 10 64 20 18. 33 10 64 20 18. María, cuando tengo un problema siempre estoy pensando en él y como 3 días. ¿Esto es obsesión o manía y qué tan grave puede ser? Bueno, este es el pensamiento repetitivo de una situación X, ¿no? Eso sería una obsesión. La manía queda dentro de la praxis, de la práctica. Es la manifestación de la obsesión como tal. En psiquiatría sería el equivalente a la compulsión, pero ya sería algo patológico. Pero eso es algo normal lo que ella tiene. Si persiste y le da molestias, ahí sí sería conveniente valorar si tiene algún problema de ansiedad. Pero regularmente hay personas que tienen ese pensamiento días y lo resuelven. Te pregunta Anónima, yo no puedo aguantar a mi padre tomando demasiado, me afectaba desde niño, a los 5 años pesaba 54 kilos y todavía sigo así, ya 40 años después, me he atendido con médicos y todo bien, ¿esto puede ser una manía? No, esa es una situación tanto obsesiva y de formación y de relación familiar, porque esa situación persiste, pero es una situación externa, no es un producto de su mente, es una situación contextual, familiar, de la dinámica, y sí, si ya se está atendiendo, tiene que irlo cambiando y variando esa situación, y la relación que tiene con el papá, supongo que a estas alturas debe de tomar menos.
Victoria Pérez, bueno, y aquí por ejemplo, pues da tu crecimiento interior, ¿no? Así Pues es. cada quien hace de sus nachas un papalote, ¿no? O sea, y respetar, pues si es tu decisión, papá, pues hazlo. Yo ya bastante grandecito estás, Que y es- yo no puedo ajá. permitir que me afecte, Que es ¿verdad? parte de esa madurez, de verse adulto o adulta en función de sus papás, porque tarde o temprano tiene uno que renunciar a ser un niño para estar en esa equivalencia con los papás como personas adultas, no como una autoridad moral. Ellos pueden ganarse la autoridad moral aunque tengan 80 años y tú puedes ir a pedirles un consejo y decir, bueno, ellos tienen ese peso, esa experiencia y me quieren, pero como adultos. Pero se requiere crecimiento. Y en este caso, pues lógicamente no hablamos de una obsesión como tal, es más bien una circunstancia. Una circunstancia. Victoria Pérez, de Tonalá. Tengo un hijo que es muy repetitivo, hace todo como 3 veces. Él tiene 33 años. Ese es un proceso compulsivo que puede ser ya iniciado con ciertas manías, con ciertas acciones de repente inconscientes, automáticas, repetidas, pueden llegar a degenerar en una situación compulsiva. Una compulsión obligadamente requiere de manera previa una obsesión. El pensamiento obsesivo se genera en la cabeza, empieza a molestar, porque incomoda mucho a la persona, y la persona a través de una compulsión, es decir, a través de una práctica, trata de resolverlo, de mitigarlo, de expresarlo. Nuestras expresiones de nuestros pensamientos es el lenguaje y la acción. Entonces, al descargarlo, es de esperarse que el pensamiento se resuelva y se acabe, y ya pasa otro pensamiento. Cuando hay una alteración en el cerebro y esta función no se da, el pensamiento obsesivo se repite, la persona hace algo para tratar de mitigar ese pensamiento y ya que termina de hacerlo, a las 2 horas vuelve este pensamiento por una disfunción cerebral. Y entonces vuelven otra vez a repetir 3, 4 veces que se tardan hasta 3 horas en el baño porque se tallan 5 veces la cabeza, 15 veces los oídos, así. Ellos saben que es inadecuado, ellos saben que es incongruente, ellos saben que es ilógico, pero cuando lo repiten, mitigan por lo menos por un momento esos pensamientos y creen que ya con eso van a estar tranquilos. Vuelven otra vez a tener esos pensamientos que no pueden regular y vuelven a repetir la acción. Entonces eso sí es casi la antesala de un trastorno psiquiátrico, lo cual significa pues van a tener que acudir a un profesional pues, para que sea valorado y se decida un tratamiento si así lo justifica. Aquí el tratamiento es terapia, medicamentos, combinación. Ambos. Primero, o sea, el primer contacto puede ser psicología o psiquiatría, se hace la valoración y en este caso se inicia primero con un proceso psicoterapéutico. Regularmente el terapeuta, si ve que no hay resultados en un plazo de 1 o 2 meses, en donde no se pueda trabajar con el paciente por el nivel de ansiedad que presenta o el nivel de obsesión que pueda tener, ellos mismos son los que nos los mandan y nos dicen es que no puedo trabajar con el paciente así, él no lo logra hacer, entonces tenemos que intervenir nosotros farmacológicamente. Y entonces ahí se da el tratamiento dual, que eso ya hemos insistido mucho tiempo, que es lo ideal y lo que frecuentemente se da, fármacos y psicoterapia. ¿Para qué? Para tener unos resultados a largo plazo. ¿Puede en un momento estas manías, esta obsesión, hasta poner en peligro la vida de la persona? Sí, claro, y yo creo que te ha tocado, hay situaciones, pueden ser cotidianas, en el sentido de que puede haber manías, y hay que tomarlo así con cierto recelo, manías o hábitos o acciones inadecuadas repetitivas, por ejemplo en la alimentación, cuando las personas llegan de trabajar en la noche y comen de manera compulsiva. Y bueno, eso a largo plazo puede provocar obesidad y otro tipo de alteraciones. Pero cuando la situación ya es grave y la manía se torna en una compulsión, en una producto de una obsesión bizarra, ejemplo, la persona siente que está contaminada o está infectada de su estómago, de todo su tracto gastrointestinal, y ya te ha tocado. Empiezan a buscar maneras de cómo limpiarlo, terminan con cloro, con sosa cáustica, En ese momento, cuando están con esa obsesión, se cierra toda lógica, porque se centran en eso. Es cuando nosotros en psiquiatría todavía tenemos esa disyuntiva de saber si ese paciente con esa obsesión pasa en algún momento dado a un
periodo psicótico breve, un brote psicótico. ¿Por qué? Porque cierra toda la lógica y entonces es un error de juicio que una persona, a pretexto de decir es que siento contaminada mi garganta y mi estómago, pues tenga que echarle sosa o ácido muriático, ¿verdad? Cuando te puedes decir tú, pero es que sabes leer, o sea, sabes que no puedes ingerirlo. Ellos bloquean esa situación, por eso pareciera en este continuo psicopatológico que los procesos obsesivos pueden degenerar una situación psicótica y llevarlos a una situación de gravedad o de exponer su vida. Hay gente que ha muerto por eso, sin que se clasifique como tentativa suicida. Claro. No hay plan, hay una preocupación, por ejemplo, centrada en la limpieza. Este tipo de obsesiones son muy comunes. Las celotípicas, las de suciedad o de limpieza, que es la contraparte, las de persecución, las de daño, las de crítica, son personas que se aíslan y muy pocas veces se casan con Z, se identifican al inicio, de manera precoz. ¿Por qué? Porque se aíslan. Cuando ya las ubicamos, cuando ya las llevan, porque ya tienen 1, 2 o 3 años y ya hay consecuencias. Y sí puede haber consecuencias fatales. Y ahorita lo que mencionabas de la celotipia, o sea, pueden hasta destruir en su momento, hasta matar quizás a alguien, ¿no? Pues, acuérdate que son los temas más sonados y tomados y manejados, por ejemplo, en la cinematografía, porque hay más proceso de identificación en la sociedad. Este tipo de alteraciones celotípicas que se vuelven obsesivas persistentes son más atractivas porque se dan con más facilidad. ¿Quién no ha tenido este tipo de sentimientos, de conflictos, de preocupaciones de carácter amoroso? Pero no quiere decir que sean las más frecuentes. Hay otras. Pero sí, en este caso, este tipo de obsesiones pues llegan a un término también fatal. ¿Por qué? Porque deterioran las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones fraternas o familiares, al punto de que ya de manera paralela, instalándose un proceso depresivo ya en una evolución más larga, pues claro que puede haber una ideación suicida ya como consecuencia de. Todo va ligado, ¿sí? Pero siempre buscamos en psiquiatría, dentro de la anamnesis, de la historia personal del paciente, un inicio, un detonante. Y regularmente los detonantes tienen que ver con la juventud. Ay, pues tenemos mucho de dónde cortar. El tiempo se nos acabó. De nuevo tu teléfono, doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Claro que sí, 3310 64 2018. 3310 64 2018. Muchas gracias. Gracias, Gil. Bonito fin de semana, que se la pasen ATM, a toda máquina, a toda máquina. ¿A poco pensaste que iba a decir a toda madre? No, claro, yo sería incapaz de decir eso, ¿no? Imagínate. Este es un programa muy serio, no, nada de eso. Bueno, a todas nuestras compañeras ahí en el chat les mando un beso y un abrazo. Y no me queda más que decir gracias por sintonizarnos, bonito fin de semana. Creo que es fin de semana largo, así de que nos escuchamos después. El tiempo se fue rapidísimo, gracias, que Dios los bendiga. Hasta el martes, nos escuchamos hasta el martes, que Dios los bendiga. Y si tu médico no cree en Dios, cambia de médico. Bonito fin de semana.